noches, amigos. Agradecemos la oportuna presencia del doctor Eduardo Jorge Prats, constitucionalista, abogado de los tribunales de la República. Y zonas aledañas. Y de zonas aledañas, además consultor. Y del ingeniero de minas y geólogo, Octavio López. Ambos amigos de este espacio han estado presentes muchas veces, pero ayer participaron en una rueda de prensa. Y por eso la consideramos oportuna su presencia hoy, porque dieron a conocer un aspecto acerca de un tema de mucha importancia que tiene que ver con la definición de una política minera en la República Dominicana y algo más, con los derechos que adquieren quienes se asocian a nosotros en la explotación de los recursos mineros. Entonces ayer precisamente de eso se habló y quisiéramos por tanto que estos dos señores profesionales de calibre, conocedores de su área, uno del derecho profundamente y el otro de la minería, por algo fue director general de minería, nos traten este tema. ¿No es así, don? Magnífico, sí. Yo escuché en la radio, por cierto, mucha grosería respecto a la participación de ustedes en una rueda de prensa. Grosería, entonces quizás sea bueno que hablemos de derecho y de normativa, porque la grosería despejémosla, porque ¿qué vamos a hacer? Sí, ¿no? Imagínate. Entonces, ustedes, ¿cuál fue el motivo primero de esa rueda de prensa en relación a Loma Miranda? Y a la inconstitucionalidad de la declararla. Y el Estado Dominicano no puede declarar cualquier zona por razones de Estado, o por razón de Estado que incluye la salud, el medio ambiente y demás cosas de eso. Es decir, todo el malecón se declara zona protegida, o todo el perímetro de la Sursa para proteger el río se declara zona protegida. Tiene que pesar elementos constitutivos que digan sí o no a la autoridad del Estado a declarar a través de uno de sus órganos, en este caso el Congreso, declarar una zona protegida o no. Pregunto. Sí, muy bien. Pues ante todo agradecer esta oportunidad que se nos da de compartir lo que fue nuestro dictamen a la Falconbridge que rendimos en el mes de octubre del año pasado y que la compañía ha publicado una síntesis de nuestros argumentos, de esa opinión que rindiéramos. Eso fue hace mucho. Sí, nosotros rendimos nuestra opinión en el mes de octubre y lo que se ha publicado es un resumen apretado de lo que son las conclusiones del estudio que hemos hecho, y a petición de la compañía, pues nosotros estamos divulgando en la opinión pública lo que es nuestro dictamen, que en este caso fue favorable a los intereses de esta compañía vieja concesionaria del Estado Dominicano. Pues básicamente la consulta que se nos hace a nosotros en el último trimestre del año pasado fue a raíz de un anteproyecto de ley para declarar Parque Nacional a Loma Miranda. Fíjense que aquí no estamos hablando del estudio de impacto ambiental para la explotación de Loma Miranda, sino a nosotros se nos hace una pregunta muy concreta, y es si respeta el ordenamiento jurídico una ley que declare Parque Nacional a Loma Miranda. Y nosotros concluimos que si se aprueba una ley en esta tesitura, sería triplemente inconstitucional. En primer lugar, porque sería una ley arbitraria que violaría el artículo 40, numeral 15 de la Constitución, porque para una zona ser declarada Parque Nacional tiene que tener unos elementos mínimos que vienen marcados por la propia normativa, como lo es, por ejemplo, la riqueza natural, es decir, la biodiversidad. Y los estudios que nosotros hemos revisado, que han sido algunos ordenados por la Falconbridge y otros son estudios independientes, revelan, por ejemplo, para citar un caso, de que no hay especies endémicas en Loma Miranda. Es decir, eso fue aserradero por muchísimos años, ampliamente intervenida por los seres humanos desde hace alrededor de 100 años. Es decir, no hay un elemento en cuanto a biodiversidad. Pero los propios expertos revelan que en el plano hidrológico Loma Miranda no tiene la más mínima importancia, como más adelante explicará el ingeniero. Entonces, desde ese punto de vista, la ley es arbitraria, es irrazonable, porque el legislador no puede convertir cualquier zona en parque nacional. Sería, por ejemplo, que se diga, bueno, no, el Congreso Nacional es soberano
y podría, por ejemplo, declarar el Parque La Lira, aquí en el Distrito Nacional, Santo Domingo, municipio, pero es que no tiene ni el tamaño, ni siquiera tiene población. No, nosotros somos soberanos, nosotros podemos declarar eso municipio y que elijan su alcalde, pero en el medio del Distrito Nacional. No, es una ley absolutamente irrazonable. Pero en segundo lugar, una ley como esa vulneraría el derecho a la propiedad porque Falconbridge no solamente es concesionaria y por lo tanto tiene un derecho de propiedad sobre la concesión, sino que sobre todo en el área específica en donde se ha solicitado la licencia gubernamental para la explotación es propietaria de unos terrenos, es decir, que reúne la doble condición de propietario y concesionario. En este caso la ley sería una especie de confiscación o expropiación indirecta, lo que se llama en el derecho norteamericano una creeping expropriation, una confiscación regulatoria en donde el legislador, para no tener que pagar justa y previa indemnización, declara esa zona parque nacional y la desprovee de todo valor económico para el concesionario, en este caso Falconbridge. Y finalmente, si se aprueba esta ley, la ley resultaría también vulneradora del derecho fundamental a la seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque es que Falconbridge es concesionaria hasta el año 2030 en esta zona. Ella ha confiado legítimamente y de buena fe en el ordenamiento jurídico americano. No es que el legislador no lo pueda hacer, pero si lo hace, eso tiene un costo. Y se habla incluso, en este caso, los abogados de la empresa, que no es el caso de nosotros, que no somos abogados de la empresa, sino que hemos rendido un dictamen, se habla incluso de indemnización para Falconbridge y los demás propietarios de la zona, que podría ascender a 4.000 millones de dólares. Entonces, lo que estamos diciendo es una intervención legislativa que es absolutamente desproporcionada y desmesurada, aún incluso resultando, cuando se haga el estudio de impacto ambiental, que la explotación minera de Loma Miranda es medioambientalmente inviable. Aún así, eso no justifica la declaratoria de Parque Nacional, pero no se ha concluido la evaluación de impacto medioambiental. Es más, yo podría decir que ese anteproyecto es una obra de desvío de poder para evitar que haya una evaluación de impacto medioambiental que revele científicamente cuál es realmente el costo que tiene el desarrollo minero de esta zona. ¿Y el PNUD no lo hizo? El PNUD lo que hizo fue una serie de reparos, tanto a los términos de referencia de lo que iba a ser la evaluación de impacto ambiental como a la propia evaluación de impacto ambiental. Y a raíz de esas recomendaciones, entonces se están haciendo de nuevo los estudios, que es lo que queda pendiente, pero que no ha sorprendido ver incluso una declaración de representantes del gobierno en el sentido de que el caso está cerrado. Nosotros entendemos que esto debe concluir con una evaluación de impacto ambiental para que el pueblo dominicano sepa realmente cuál es la situación en términos de lo que sería el impacto de esta explotación, antes que acudir a una obra como legislativa absolutamente desproporcionada, como sería congelar el rango de esta zona como parque nacional. Bien. Yo pienso que al margen de si es inconstitucional o no la ley esta que aprobaron los diputados, fundamentalmente. Es un proyecto. El proyecto que aprobaron los diputados en primera Todavía lectura. no es ley. Pero lo aprobaron. Y parece que hay ahí un ambiente en procura efectivamente de continuar por esa vía de pues declarar Parque Nacional Loma Miranda. Al margen de eso, y es una pregunta para el geólogo, la realidad es que en la opinión pública nacional se siente una adversión, si se quiere, a cualquier tipo de iniciativa que procure la explotación minera en Loma Miranda. El pleito en este sentido, en términos de lo que es opinión pública, parece que va muy a favor de quienes entienden que no debe explotarse Miranda. Y todo esto ha venido por dos aspectos fundamentales. Primero, como decía Orión, por un informe que presentó el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que dice que lo que presentó Falconbridge como parte de su estudio ambiental no llenaba los requisitos, las normativas, y que ellos entendían que no debía ejecutarse ese plan. Y por otro lado está
la más reciente declaración del ministro de Medio Ambiente, que dice que ese caso está cerrado a partir de ese proyecto que presentó el PNUD. En ese sentido, ¿qué cosa puede traer de nuevo Falcon Bridge y sus técnicos con relación a la posible explotación o no de Loma Miranda? Primero quiero agradecer que me permitan participar, y lo estoy haciendo intuito persona. No represento a nadie, sino a un compromiso con la minería nacional. Por mi condición de director de minería y los esfuerzos que hicimos por impulsar este importante sector de la vida económica de la República Dominicana, estamos aquí. Tenía mucho tiempo en silencio, pero soy amigo de ustedes y ustedes me permiten llegar a este público que los sigue a ustedes, a los amigos televidentes. Mira, el tema de Loma Miranda, en la rueda de prensa, una de las cosas que yo dije, hay que rehacer la verdad sobre Loma Miranda. No es posible que el pueblo dominicano no disfrute de los beneficios que ese recurso puede aportar para incorporarlo en el desarrollo nacional, en base a mentiras, como se han dicho, sobre Loma Miranda. A Loma Miranda han querido presentarla como la madre de las aguas. Y yo digo, si fuera la madre de las aguas, los ríos de este país fueran huérfanos. Si el tema es las aguas, si el tema que preocupa, como a mí también me preocupa, a mí me preocupa cada día que cruzo desde mi pueblo, Moca, aquí a la capital, ver las condiciones reales de los ríos que tienen importancia, de los ríos que tienen caudal en este país, comenzando por el río Camus. El río Camus es un río que en términos ecológicos es casi un muerto y es un vertedero de aguas negras de la ciudad de La Vega. Y si tú sigues paseándote cada río, cada uno de ellos te das cuenta de la condición en que están esos ríos. Entonces, al pueblo dominicano debe en verdad preocuparlo el tema de las aguas, pero en Loma Miranda, por las condiciones de la geoforma que tiene, no tiene en el lugar donde se va a hacer la intervención de laboreo de minas, que del área total de Loma Miranda solamente representa un 34-35% del área que se va a intervenir en laboreo, de lo que significan las rutas de acceso, los canales perimetrales, las presas para retención de sedimento con sus respectivos muros que van a tamizar, que van a colar el agua para que el agua de escorrentía siga a los cauces por donde pueda correr cuando llueve. La realidad es que toda el área es un área semiplana, por eso tiene el desarrollo de ese mineral. Y no hay taludes inclinados donde se hayan formado cañadas y todo. Es un área, en términos de la totalidad, que representa solamente el 34%. Se ha dicho que si se hace la explotación de esa loma, porque la gente imagina que van a limpiar a Loma Miranda y va a quedar un llano. No, es el aprovechamiento de una capa de 10, 15, 20 metros de espesor que tiene el mineral y que, si se hace ese aprovechamiento, la temperatura va a incrementar hasta 10 grados. Eso se lo han dicho a personas del pueblo dominicano, que de ahí va a salir unas sales de cromo que van a envenenar todas las aguas que irrigan el arroz hasta San Francisco de Macorís. Eso es una mentira vulgar, eso es una mentira criminal, eso es un irrespeto al pueblo dominicano decir una cosa como esa. Para que se forme una sal, y eso es sencillo, el conocimiento de química elemental dice que para que se forme una sal se necesita un ácido y una base. La base tendría que ser de cromo y resulta que el cromo que puede aparecer ahí está en profundidad y en trazas. Elementos trazas quiere decir que está en parte por millón y está en un complejo mineral que no hay forma de romperlo porque no lo van a sacar con pinza. Y la otra parte, el ácido. Qué buena pregunta. ¿Y el ácido de dónde va a venir? ¿Quién lo va a aportar? Si ese es un ambiente totalmente oxidado. Por eso se formaron las lateritas y las saprolitas, que son los minerales que están conteniendo el níquel. Un ambiente totalmente oxidado. ¿De dónde va a salir el ácido? Pero el pueblo, sensible a los temas ambientales, escucha esto, estas mentiras fascinerosas y criminales, escucha esto y el pueblo se avalancha, el sentido que tiene el pueblo de las cosas que le pueden perjudicar se avalancha a la oposición. Y desafortunadamente medios de comunicación que persiguen otros fines que no son
lo del interés nacional, y políticos y politiqueros que abrazan ese tema porque no encuentran un tema. Yo te decía ahorita, Pedro, fuera de cámara, yo les recomiendo a esos políticos que se lean un libro de eso de promoción humana y cojan de ahí argumentos para persuadir a la gente, pero que no cojan un tema tan sensible para la vida nacional como el aprovechamiento de los recursos para mejorar la calidad de vida de la gente. Señores, donde hay tanto dinero involucrado. Claro, y yo le hice una propuesta al presidente Leonel Fernández y yo la extiendo para que se analice la propuesta. Hay una honda preocupación de ciertos sectores sanos de la vida dominicana. Sacerdotes, amigos míos, que me han dicho, a mí el tema que me preocupa, yo prefiero que dejen eso ahí y no que los recursos no se sepa dónde están, como el pueblo no sabe dónde están los recursos del oro, los mismos recursos del níquel. Bueno, por lo menos yo manejo la información de que las presas Higüey y Aguacate se hicieron con los fondos que provinieron de la Falcon Bridge. ¿Y cuántas obras de infraestructura no han tenido el aporte significativo o no de lo que ha generado la minería? Porque eso va al fondo de la nación. ¿Qué hacer ante un evento de que el pueblo cree que nada más le quedan los hoyos? Vamos a diseñar una cartera de proyectos de inversión social, deudas sociales que el Estado, que se tiene con el pueblo mismo, y esas obras que se hagan, que se tipifiquen los fondos mineros y que se hagan con esos fondos, y se le ponga una estampa, como una lápida, diciendo hecho con los fondos de la minería, para que el pueblo vea que de un recurso no renovable, su aprovechamiento se transforma en bienes y servicios perennes para la sociedad. Quizá la pregunta no debamos hacérsela a ti, porque como bien dices, y es así, no representa a la minera ni nada de eso. Tú eres un técnico, has sido incluso director de minería, o sea, tiene conocimiento de causa. Lo que a mí en particular me sigue inquietando es que hay un informe del PNUD, y es un informe sobre la base de un estudio que hizo la propia minera, y es un cuestionamiento al informe que hizo la minera. Y hasta el día de hoy la minera, yo pienso, y viendo cómo ha estado la cosa, la minera ha sido incompetente porque no han presentado, no han dado respuesta a tiempo a cada uno. Por ejemplo, tú estás haciendo un ejercicio de conocimiento de causa, de ver qué es lo que tenemos allí, cuáles son los efectos que pueda tener eso. Lo mismo ha hecho Ciris de León, que también es un técnico súper calificado en la materia. Pero no hemos visto una respuesta eficiente, eficaz de la minera técnicamente frente a un informe que dio el PNUD sobre la base, sobre el cual el gobierno ha tomado la decisión. Porque yo soy de los que me inscribo en decir que para mí ese tema está cerrado. Lo que pasa es porque, como dice el ministro, lo que se conoce es un informe inicial de la minera, otro informe del PNUD que le resta valor a para iniciar una gestión ahí de explotación. Por lo menos lo considera incompleto. O lo considera incompleto. Y hasta el momento no tenemos un informe cabal de los técnicos de la minera demostrando que efectivamente la intervención en Miranda no afectará en los términos que se ha dicho el ambiente en la zona. Fíjate, tú quisiera entonces como técnico que te explicara algo, porque esa tardanza. Lo que yo estoy informado es que, tal y como dijo el abogado aquí presente, el informe del PUD no solamente cuestiona el informe que redactó para su informe de estudio de impacto ambiental que redactó la Falcon Bridge, sino también los términos de referencia que vienen del propio Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, ese cuestionamiento, ¿qué es lo que ha obligado a la empresa a reformular su estudio de impacto ambiental? Y en eso es que ellos están perfeccionando la materia para poder resolver lo que consideró el estudio del PNUD. Hay que estar claro. El estudio del PNUD no fue focalizado en el territorio, no hizo no hizo pruebas en el territorio, sino al informe presentado por la Falcon Bridge. Pero habló de inviabilidad.
en términos no de es lo viable la explotación. Eso lo dice el informe del PNUD. Pero a la luz de una situación que comprueban, porque la viabilidad en cuanto al impacto medioambiental es también la percepción del riesgo. Y toda esta campaña de desinformación que ha habido ha creado una percepción de riesgo en las comunidades que en el momento en que el PNUD hace su peritaje al informe, estaba muy alto. Entonces ahora la compañía, según tenemos entendido, porque no somos abogados de la empresa, de que está haciendo esos estudios para completar ahora una autorización para una explotación no termina con una declaración de prensa, tiene que haber una negativa formal para que entonces la empresa pueda ejercer los recursos del lugar. O sea, que no es que aquí van a tener en un limbo de que caso cerrado, no, de una negativa y diga por qué esto está rechazado por esto, consolídela. Pienso que la misma base legal lo que establece es que debe completar el estudio y presentar el estudio. Y el estudio debe ser ponderado por el estamento del Estado calificado para eso. Ahora hay un elemento aquí. Aquí estamos hablando en relación a la evaluación de impacto medioambiental, que a la luz del informe del PNUD, la empresa está haciendo esos estudios conforme a las indicaciones que hace el PNUD. Por eso es una cosa. Lo que nosotros estamos diciendo es que ese anteproyecto de ley para declarar Loma Miranda Parque Nacional no tiene los informes. Porque los informes que existen son los que dicen que Loma Miranda no tiene los elementos mínimos para ser parque nacional. Sí. Que incluso saliendo la evaluación de impacto medioambiental de que no es viable la explotación de Loma Miranda, eso no significa que Loma Miranda es parque nacional. Y ahí es que tienen confundida a la opinión pública. Porque una evaluación de impacto medioambiental es para si se te puede dar licencia o no, autorización o no, para en este caso una actividad minera, ¿no? Pero no implica una declaratoria de zona. Para que tú veas, la ley de áreas protegidas es la que define todas las áreas protegidas en su diversa tipología, es una ley muy buena. Establece, por ejemplo, que el nivel máximo de protección de área protegida es reserva científica. Por ejemplo, el área de los mamíferos marinos, el manatí, eso ahí no hay posibilidad de actividad humana, porque tiene que conservarse como reserva científica. Y después le sigue Parque Nacional. Entonces, por el amor de Dios, ¿cómo puede ser Loma Miranda Parque Nacional? Porque si fuera así, yo pudiera decir que el río San Juan debiera ser Parque Nacional también, si fuera por eso, porque ahí están los manglares, ahí en la laguna Grigri, por ejemplo. O sea, no todo interés paisajístico, porque incluso tú puedes declarar zona paisaje nacional, por ejemplo, áreas de mirador. Tú podrías decir en Villa Pero entonces, ¿sobre qué está sustentado un anteproyecto para declarar Parque Nacional? Tiene que haber, bueno, míralo ahí. Un informe, bueno, pero vete al informe y vete a los pies de página, y el ingeniero es científico, el científico exacto, porque la geología es una cuestión exacta, y ve a ver sobre qué está basado. Sin embargo, la Sociedad de Geología rindió un informe que revela que, como bien dice el ingeniero López, Loma Miranda no es madre de las aguas. El río que tiene mide 16.4 kilómetros, tiene una presión de 1 metro cúbico por segundo, cuando el río más cercano la tiene en tiempos normales de 30 metros por segundo. Entonces, ¿cómo se confunde a ese nivel a la opinión pública? Yo recuerdo cuando yo era chiquito, que Balaguer, a quien uno cada día va a tener que darle razón, antes de comenzar a realizar el desarrollo turístico, ordenó en aquel entonces, estamos hablando de los años 70, yo sé que tú manejaste eso, el informe Edes-Mendar, que fue el que determinó los polos turísticos. Que lo hizo Mendar y asociado con una institución extranjera. Entonces, así es. En plena democradura o dicta blanda de los 12 años, el gobierno, que no tenía la presión ni de gobierno de la mañana, ni de la tarde, ni de la noche, realizó un informe científico. Aquí el ingeniero ha dicho cosas muy claras. Aquí lo que hay que esperar es la evaluación de impacto medioambiental conforme los lineamientos del PNUD. Y creo que la preocupación de las comunidades puede resolverse con un convenio entre, digamos, la empresa y el propio Estado para la adjudicación de los recursos que sean dedicados para las obras que se quieren. Por ejemplo, ahí se decía, por ejemplo, aquí ahora mismo
hay dos grandes presas que es importante hacer para el desarrollo hidroeléctrico, ahora que se quiere diversificar la canasta, como decir, bajar el costo de la energía. Yo sé que es un tema muy caro a ti. Amina y Chabón son dos proyectos de presa que se pueden hacer en asociaciones públicas privadas con capital extranjero, y la contrapartida local puede venir de esos fondos de esa generación para que la gente vea los recursos. Correa, que es un hombre con el cual yo no simpatizo, que es un socialista, habla de que puede haber desarrollo minero, incluso ahora está reformando. En la Amazonia. No, pero en la Amazonia. Pero fíjate, él está reformando las leyes impositivas de Ecuador para convertir a Ecuador en el país más atractivo para la inversión extranjera. Entonces yo me pregunto, yo estoy hablando ahora como ciudadano, no estoy hablando como jurista. Uno que ve esos ríos muertos ya por la extracción de gravilla, y por la deforestación en las cuencas altas. Y por la deforestación. Y no hay operaciones mineras aguas arriba. Uno que ve, y yo no veo a ningún gobierno de la tarde, de la mañana y la noche preocupado por eso, por esa extracción. Uno que ve a los haitianos tumbando árboles, quemando y exportando carbón vegetal hacia Haití. Pero la gran cantidad de carbón. Acabando con... Yo no veo gobierno de la mañana, de la tarde y de la noche preocupados por esa situación. Y entonces aquí hay una empresa concesionaria que tiene una relación de años, desde el año 1971. 44 años trabajando. Que nunca ha sido acusada de un delito, de una malversación, incluso que la Universidad Católica Madre y Maestra en los años 70 ordenó un estudio de lo que era el impacto de Falconbridge en Bonao, y se veía lo que era el desarrollo. Bonao hoy es lo que no hubiera podido ser si no es que incorporó por la una generación de cátedra empleo de calidad. Porque lo que se llama las carreras de ingeniería de minas, de geología, todo eso se debe a esa, y nosotros tenemos una mano de obra calificada, que nosotros podemos exportar a estos ingenieros a cualquier explotación minera de África, de Asia y de América Latina, fruto de eso. Entonces eso es generación. Entonces no espantemos la inversión, pongámosles reglas. Mira, pero no la espantemos. Hay un tema importante. Pero dice que el riesgo son 4.000 millones de dólares. La indemnización. 4.000 millones de dólares. El parque nacional sin los elementos. Mira, hay un tema importante. Mira qué lo que pasa con respecto a la indemnización. Para que tú le manches este asunto, pero porque Montra preguntó, ¿cómo que hay involucrado ahí una indemnización posible de 4.000 millones de dólares? Miren qué es lo que pasa. Loma Miranda debe ser ¿cuántas hectáreas? 6.000, 8.000 hectáreas, más o menos. El total del área, desde la no sé cuánto, área. pero el total del área que se quiere... ahí yo voy. Loma Miranda, Ahí yo voy. Debe ser 6 u 8, quizás 10.000 hectáreas, que habría que multiplicarla por 16 para tener el total de tareas. Lo que tiene Falconbridge de propiedad en Miranda son 1.400 hectáreas, 1.300 y pico, casi 1.400 hectáreas. La zona donde se va a explotar, donde está localizado el yacimiento, porque no toda la loma es 300 hectáreas. Ellos dicen que incluso han desarrollado en el informe, en la propuesta de mineralización, un programa mediante el cual nunca más de un 10% de las 300 hectáreas sería intervenida, así que previamente se reforeste lo ya desmontado. Porque es gradual. Porque va a ser gradual. Bien, la topografía le permite. Pero ¿qué hacer pasa? Eso. Que aunque ellos solamente tienen propiedad, porque adquirieron hace ya muchos años 1.300, 1.400 hectáreas, restan 6 u 8.000 hectáreas que son propiedad de un paquete de veganos, que por cierto, eso debe motivar a uno a pensar si no habrá un interés detrás de todo esto. Porque hay una cantidad impresionante de familias veganas que son dueños del resto con títulos de Loma Miranda. Tierras que no dan para otra cosa que para intentar proyectos de silvicultura o ganadería de media montaña. Ganadería es lo único, porque las únicas familias que estaban localizadas en Miranda, que unas 21, ya fueron trasladadas de ahí y llevadas a un proyecto habitacional que hizo Falconbridge, porque Falconbridge viene de lejos proyectando todo esto. Las Manaclitas, que era como se llamaba, un pequeño caserío que había 21 familias, fueron sacadas de ahí y llevadas a tierra, a propiedad de Falconbridge, donde hay un barrio con casas, energía eléctrica, agua potable,
solares suficientemente grandes como para plantar huertos detrás de la casa y posibilidad de ellos incorporarse a la actividad productiva, pero son 21 familias, que ya no hay. En Loma Miranda no hay un solo pero estamos hombre. hablando de indemnización por 4.000 millones de dólares. Eso no es paga de ¿Por coco, qué? Porque son 8.000 hectáreas, 6.000. Entonces, pon tú que un 10, 15% sea propiedad de Falconbridge y el resto es de propiedad privada, y de hay que veganos, indemnizarlo a ellos. que hay que indemnizarlo también. Y se dice que es probable que la campaña que esté montada por veganos sea procurando esa indemnización de que se está hablando. ¿La cogieron? Sí, Lo que pudiera haber por detrás. Sí. Yo la dejo de ese tamaño. Pero mira, hay un tema, Pedro, que siempre lo hemos hablado y que está ausente, que es el tema del ordenamiento territorial dominicano. Si el mandato que establece la Ley de Medio Ambiente y que responsabiliza al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo se hubiera hecho, aquí no tuviéramos esos debates. Alguien una vez me hizo una reflexión interesante. No hay nadie que tenga más poder de convicción que la propia naturaleza. La naturaleza persuade en sí mismo cuál es su vocación de uso. Tú no puedes inventarte, yo voy a usar esto para lo que yo quiera. No, la naturaleza tiene ciertas condiciones. Y si la naturaleza te puso un recurso mineral ahí, ella misma tiene el poder de decirte, mira, esto es una de mis vocaciones de uso. Ahora bien, con el desarrollo del conocimiento, los seres humanos tenemos que buscar cuál es la mejor tecnología para aprovechar ese recurso. Y es lo que tú describías precisamente ahorita, que debía haberlo hecho yo como técnico, pero tú te robas los temas, Pedro. ¿Tú te crees que eres geólogo? Él es geólogo. Sí, entonces, el diseño que se ha hecho ahí es un diseño que garantiza que los impactos ambientales significativos tienen medidas de mitigación y de monitoreo. Es más, los niveles de presas de contención de sedimento, estamos hablando de pequeñas presas, son todavía mucho más exigentes y más diseñados en cortas distancias para no, en eventos proyectados a 200 años, que no haya ruptura de un muro, que no haya nada que entre en peligro con la captación de sedimentos. Y los sedimentos que van a salir de ahí son los que contendrían la misma montaña, que es con lo que las aguas de lluvia entran en contacto cada vez que llueve, y yo no he visto un informe que diga que esas aguas están ¿Qué contaminadas. tiempo se toma con sales hacer de plomo. un estudio de impacto ambiental promedio Mira, en la minería? Para proyectos mineros, fácilmente, lo mínimo que tú puedes durar es de 6 a 8 meses. Porque es que hay que tomar en ¿Y cuenta. entonces pero por qué se ha tardado tanto en hacer un estudio de impacto ambiental a la un empresa? proyecto como ese Yo puede tengo ser yo tengo puede una ser explicación. más, Yo tengo puede una ser más. explicación. Ah, pero Mire tú lo que también pasó. tienes explicación. Sí, mira, porque yo he seguido el asunto. Pues dale, pues explica Miren lo eso. que pasó, miren. Hace este estudio de la solicitud de explotación de Miranda ya fue aprobada por Minería. El programa de explotación que hizo Falcón lo aprobó Minería porque entiende que una serie de obras civiles que acompañarían el proceso de explotación iban a preservar la única fuente de agua de la loma, que es el río Jagüey. Hay una serie de muros. Un afluente del Jagüey. Hay una serie de muros que están proyectados que van a impedir lo que dice el que lleguen los residuos de la remoción Y con los famosos filtros al río, franceses. que son una serie de obras. Pero ¿qué pasó? Que la señora del PNUD, la que estaba aquí, motivada por el ambiente de presión de opinión pública, solicitó unos expertos de Naciones Unidas que eran ambientalistas, no geólogos. ¿Qué hicieron los ambientalistas? Que dijeron, pero cuidado si ahí se posan aves migratorias en tiempos de migración. No hay. Y ahí no, espérate. Pero no hay un solo estudio que revele eso. Pero espérate. Oye lo que dice el informe de Naciones Unidas. Cuidado, porque eso no se explica en el informe. Entonces, ¿saben qué ha pasado? Que hubo que esperar, qué sé yo, cuántos meses para ver si en los tiempos en que migran los patos de la Florida se tiran en Miranda. Y pinchita, por eso, y pinchita, pero y cosas por así. eso ha que durado hay. todo ese tiempo. Hay un elemento. Hubo que esperar. A ver si los patos se tiran a ver ahí. si se tiran ahí. Pero Y cosas como esa. Entonces, porque estos señores, porque ella trajo específicamente a unos ambientalistas. Los ambientalistas son per se preservadores de ambiente, no les gusta que se lo toquen. Se parecen
a mi amigo, ya lo iba a mencionar. No lo Lo voy a mencionó. dejar. Entonces mira lo que pasó. Hubo que esperar que pasara la temporada de migración de patos para ver. ¡Ay! No llegan. Entonces hay que ponerlo en el informe. No llegaron los patos Eso es lo que iba a decir. Hay en muchas enero, variables. febrero, diciembre. Hay muchas variables que hay que tomar en cuenta, que son estacionarias, de estaciones, tú ves, y por eso ese Por eso informe que ha durado tanto el estudio famoso ese. Yo pienso que la gran lección de todo esto es la necesidad de que el pueblo dominicano esté claro de que se puede hacer una minería responsable. Ah, claro, sí. Y de que esa minería responsable es preferible a la minería ilegal. Por ejemplo, la excavación que se hace de la gravilla, de la arena en los ríos, Eso muchas es veces sin terrible. autorización, la quema de carbón vegetal que se hace sin autorización, la contaminación por la basura, porque estamos hablando de una ciudad como el Distrito Nacional Santo Domingo, donde solamente el 30% de las viviendas tienen salida de alcantarillado. Entonces, esos tres problemas son tres problemas básicos que van unidos con un cuarto, y es que la peor contaminación es la contaminación por la pobreza. Terrible. Esa es Si no, la peor pregúntele a la Ría contaminación. Osama Isabela. Esa es la No, peor al contaminación. Cabú de La Vega, Entonces, yo que el creo que se baña se cae yo creo muertecito. que entre una minería salvaje y un ecoterrorismo hay un justo medio. El justo medio es la minería responsable, como lo ha hecho Falconbridge durante años. Ahí, ¿Qué eso ya lo he mayor, enfocado. qué mayor daño causó a este país? Los 20 años de irresponsabilidad estatal con una mina abierta como la de Pueblo Viejo, Rosario Dominicana. o la explotación racional que hizo Falconbridge durante todo el tiempo porque nunca se nacionalizó. Ahí está la prueba. Entonces, nosotros tenemos que asumir esto, los hombres y mujeres, que este país nos duele, que este país que nosotros queremos que no termine como un Haití deforestado, que no queremos que nosotros tengamos que exhortar a nuestros compatriotas, váyanse, cojan yola porque esto se acabó. Nosotros Terrible tenemos que eso. cuidar este país. Hay que cuidarlo. Y nosotros tenemos que pensar, por ejemplo, de que nosotros tenemos que volver este país atractivo para la inversión extranjera, y que nosotros tenemos que pensar en la posibilidad de generar empleos de calidad, no empleos de precariedad, y de que la minería puede dar chance a miles de dominicanos en empleos directos e indirectos, a nuestros mejores bachilleres, como lo fue López y una generación que en los años 60 y 70 pudieron estudiar porque había una visión de desarrollo. Y eso yo creo que es lo importante. Vamos a ver cuál es porque toda actividad humana tiene un impacto ambiental. Lo que hay que ver es hasta qué punto es tolerable O reparable. o reparable. Vamos a lo que rehacer se- la verdad de Loma Va- Miranda. Hay que vamos- rehacer la verdad. rehacer la es que verdad. no es posible que en base a mentiras se tomen decisiones O trascendentales. acciones chantajistas, claro. Déjeme decirle algo, doctor. Ahora que usted habla, porque es que me ha quedado la cifra esa, me ha impactado los 4.000 millones de dólares. Y recuerdo el caso, cualquiera. a propósito de la minería, recuerdo el caso de Barrick Gold, porque aquí hubo una campaña terrible, incluyendo al mismo presidente de la Barrick Gold, el Halcón, El halcón, sí. que vivía diciendo, bueno, si no nos dejan y si tocan ese contrato, el país podría pagar la consecuencia. Y en eso también contó con la venia de la embajada norteamericana Así es. y de ese mismo grupito de comunicadores, de ese mismo grupo que comenzó con lo mismo, a decir que si se toca va a entrar al mar. Bueno, se tocó el contrato con la Barrick Gold y se mejoró el contrato con la Barrick Gold. Considerablemente. Un contrato que de por sí era bueno, desde sus inicios, porque iba en procura de darle al pueblo dominicano lo que le está dando hoy la minería, porque detrás de todo esto no es solo Loma Miranda. Mi preocupación es que hay una actitud de procurar que República Dominicana no explote en forma racional ese recurso tan importante que es la minería. Ese es un punto importante, Mozart, porque si tú lees... Porque no es solo Miranda. No. Es una oposición impedir a la extracción minera. a la extracción Van minera. mudando los Mira, campamentos. Si tú lees los considerandos de la ley, ahí está sembrada la semilla del ecoterrorismo, porque es una Sí. impugnación Esa es mi no de la preocupación. explotación minera de Loma Miranda, Esa es mi sino preocupación. que habla de que toda actividad minera, lo dice la propia ley, deja despoblado, deja la tierra abierta. Entonces toda una actividad locura, minera es una locura. queda cerrada de posibilidad, siendo la República Dominicana una potencia minera del Caribe y Centroamérica.
en cuanto a diversidad y en cuanto a cantidad de recursos. Lo que quiero decir que el recurso de potencia minera apelar al recurso, octavo mayor productor de níquel y quinto mayor productor de oro del mundo. Apelar al recurso de que, bueno, si se declara Loma Miranda, lo que se vaya a declarar, o no se declara y simplemente se decide, el Estado decide, bueno, no va a haber explotación en Miranda. Apelar al recurso, bueno, si se hace eso, entonces vamos a los tribunales internacionales, procura los 4.000. ¿No creen ustedes como que más que eso, lo importante es que Falcon Bridge responda a los requerimientos del PNUD y responda a los requerimientos de medio ambiente antes que recurrir a esto, que es el aspecto de lo que fue en una ocasión, no digo que sea esto, de la experiencia vivida con Barrigol. Yo fui abogado de la Barrick no en la negociación, sino en la impugnación que hubo de los contratos que fueron impugnados por una serie de grupos por inconstitucionales. El Tribunal Constitucional no se ha pronunciado y esperamos que se pronuncie a favor, porque como se renegoció, si lo declaran inconstitucional, se cayó la renegociación y se cayó la explotación. Entonces nosotros fuimos defensores ahí en dos oportunidades, pero además, estando en el Banco Central, como consultor jurídico, me correspondió colaborar con armar los términos de referencia de una licitación modelo, que incluso ha sido estudiada, hecha en la administración del PRD, de la gobernación de Frank Guerrero Prats, que fue la que ganó Placerdón, que posteriormente fue adquirida por la Barrick. Yo pienso que ustedes tienen un punto. Yo pienso que hay que terminar esos estudios a la luz de las observaciones que hizo el PNUD. Hay que publicitarlos, hay que discutirlos y hay que negociar las condiciones, porque también es muy importante la percepción del riesgo. Y yo entiendo que las comunidades, uno de los problemas que hay, por ejemplo, con el tema de los recursos que tú señalabas, López, es que las comunidades muchas veces no sienten que llegan los recursos. Y yo creo que ahí es importante que la gente no diga, no, porque está en Higüey, no, porque Higüey está muy lejos de mí. Yo quiero verlo aquí, en la escuelita. Que Higüey y Aguacate, Acueducto Valdeña, Santo Domingo, que es verdad que se hicieron con los recursos que produjo Rosario Dominicana y Falcon Bridge. Y hay dos provincias con una vocación, que son La Vega y Bonao, Monseñor Noel. Entonces, yo creo que esto es una gran oportunidad. Vamos a verlo positivo. Y creo, estoy interpretando como Walter Mercado el ánimo de la empresa, porque no soy abogado de la empresa, sino que me han contratado exclusivamente para rendir ese dictamen, de que ellos están haciendo sus estudios y de que tarde o temprano presentarán esto a las autoridades. En efecto anunciaron que lo están haciendo y que lo tienen prácticamente listo. Dicen que a más tardar ahora en agosto o septiembre. Bueno, pero era porque había que esperar si los patos llegaban de la Florida, es verdad. Pero los patos no llegaron. No, pero entonces tuvieron que esperarlo para que cuando le rindan el informe a medio ambiente, no haya forma de debatir esa cosa que no sea con hechos reales. Es por eso. Entonces también tenían que ver si encontraban alguna jutía por ahí. Las jutías desaparecieron de esa zona hace los hurones mismos se la comen. Y ya no hay nada, ni jabalíes, ni puercos cimarrones, no hay nada. Es que es una zona que ha sido muy intervenida. Ahí lo que hay mucha más de mango. No era aserradero que había por ahí. Ahí había aserradero. Porque estuvo intervenido, hubo un aserradero muy largo tiempo. El doctor Soba, aquel que famoso que Trujillo le dio esa loma al doctor Soba, que fue el que lo operó, por cierto, de la próstata. Entonces, en reconocimiento le dio la loma y le permitió aserrar. Y de ahí bajaron muchísimos pinos que no se han podido reponer, por cierto. No solo quedó una pequeña población de pinos caribeños, pinos criollos. Del pino criollo. Pino criollo, pero no hay más nada. Pinos occidentales. El pino occidental. El caribeano, porque el occidental es de altura, el caribeano es el que se da por debajo de 500 metros. ¿El que está ahí? Sí, es 600. Toda esa zona de la carretera, autopista Duarte, esos pinos que yo pienso. Pero además la autopista le pasa por el centro de la loma. Sí. Una de las cosas que yo creo que mejor tipifica lo que es una loma de baja montaña que muere en el valle, la misma loma muere ahí en el valle del Cibao, es que la autopista Duarte le pasa por el medio de la loma, para que se vea que es una lometa. Eso ni siquiera una loma es. Pero mira, lo más importante de todo esto es que el pueblo entienda que ese recurso hay que aprovecharlo y que
¿Cuál es el potencial que hay ahí de explotación? Mira, ¿Qué hay ahí? ellos han hablado de 20 años más. 20 años más se garantizan a Loma Miranda. Y eso significa, si tú tomas un promedio... Sí, ¿qué significa si tú tomas un promedio de 200 a 300 millones de dólares al año que le puedes dejar, no coger la cifra del 2007. Acuérdate que en el 2007 solamente la Falcon Bricks le aportó al Estado Dominicano 600 millones de dólares. Pero ¿En un año? En un año, pero fue el año en que el níquel se metió hasta 26 de dólares. royalty para el Estado. De los, Sí, la sí. participación total del El Estado. 55% Entonces esto significaría 200, Ellos llevaron la misma cantidad, 200 millones de dólares. 200 millones ¿Por de año? dólares al año. Por año. Que ayudan para el arroz y Ayuda, la habichuela. ayudan, Sí, ayudan. Por eso es lo que está procurando el gobierno haitiano con la famosa migración. Son 300 millones de dólares que envían los trabajadores haitianos haitianos. allá. Sí. Eso lo anda para que veamos la Sí. importancia que tiene. 300 millones de dólares son una cosa importante, Claro, ciertamente. sí. Un amigo me dijo, pero dejen esos recursos ahí para las generaciones futuras. Mira, Eso ese es un abu- principio eso es errático. Eso es un abuso. Un principio errático. No. Las cosas se hacen cuando el mercado te lo favorece. ¿Por qué Falcon Bricks cierra las operaciones cuando el mercado se deprime? Porque el mercado no lo favorece. Me gusta A el partir de discurso, 2010, a mí ha me habido gusta un descenso, el discurso incluso de Correa, el que yo asumo. Correa Ese- dice, ahora que ese es baja, el racional. nosotros tenemos que ser más atractivos y Sí, tenemos sí. que Ese disminuir es el los racional. costos de extracción aquí Esa actitud. para ser más atractivos. Pero para que tú tengas una idea, al Estado le entran de 200 a 300 millones de dólares por cada año partiendo de unos precios promedio. Pero eso es el monto de las exportaciones de aguacate, 300 millones de dólares al año. Sí. De lo que genera la exportación, pero no de lo que le entra al Estado por la exportación. No, aguacate son 40 y pico. No, espérate. Pero- no, pero déjame decirte, eso es más lo que todo el azúcar. Oye esto, azúcar, café, cacao, que tú reúnes los tres y no llegan a 300 millones de dólares, los tres. Es que es un asunto de una severidad enorme, porque El impacto que tiene. el impacto Por de eso eso, es una las cosa. exportaciones de azúcar, café, cacao no llegan a 300. Oigan eso. Y esto te lo produciría en un solo sitio, 300 millones de dólares. Y fíjate los países Ahora hay que ponerle sello a esos dólares cuando Claro. salgan de ahí. Y Ponerle ingresen al sello y Estado. digan hecho por Hecho por Falcon por los Bricks fondos de la industria sí, minera. Eso es así. Porque súmale a eso, De lo otra que está manera- percibiendo el Estado de la Barrick Gold, lo que está percibiendo de Cerro Maimón, y lo que está percibiendo el Estado de los impuestos que pagan las cementeras, que son industria minera, y lo que está pagando el Estado, lo que percibe el Estado de las marmoleras, lo que percibe el Estado de lo que están explotando calizas, de lo que están explotando yeso, sal, Pero se etcétera. está haciendo porque el director de aduana presentaba en estos días el informe de Albarri, 1.800 millones de dólares certificado, está ahí, Ya, prueba ya, de que ya está certificado. ya se está Pero certificando. lo La importante exportación, ahora es la por lo otra la parte. exportación, Bueno, la la exportación. exportación. Pero lo importante es la otra parte. Vamos a tipificar, si es posible con una ley, yo no sé si es posible, una ley que tipifique los fondos de la industria minera, no de lo que producen metales nada más, de la industria minera. Y esos Minera fondos, metálica y no metálica. Y esos fondos agarrarlos y decirlo, mire, estos van para esta cartera de proyectos. Sí. Que hay que tener mucho cuidado, porque hay comunidades que dicen, no, esos cuartos son para nosotros nada más. No, y la gente que están en la frontera, que no tienen recursos minerales, no son dominicanos, hay que hacerle obras con fondos que vengan de la Y que industria se diga minera. ya, esta carretera fue construida con los recursos que produjo la minería. Exactamente. Allá, en Eso, Jimaní. mira, yo no lo veo difícil. Yo no nada más tampoco. creo que con voluntad se puede hacer. Es muy importante la creación del Ministerio de Minas y Energía. A partir eso del es verdad. cual el Sí. Estado puede articular Así es. toda una política de desarrollo Eso es minero. verdad. Eso demuestra un compromiso. Que no la tiene. O sea, el hecho de un Y por compromiso ahí del Estado anda- dominicano. Y por cierto Y que por por ahí ahí anda anda Pelegrín. Pelegrín, Por ahí Pelegrín anda anda Señores, Mira, yo confío ¿cuánto mucho en agradecimiento? Pelegrín. Sí. Yo confío mucho en Sí, Pelegrín. sí, claro. No porque sea mi amigo y por todo el apoyo que me dio como director. Pero yo creo que Pelegrín, voy a usar un término que no es ofensivo, es un muchacho lleno de buenas intenciones y hay que aprovecharlo. Y la sociedad dominicana tiene que tener cuidado con lo que comiencen a detractar porque quieren acelerarle opiniones a él. Oye, ya quieren que él se pronuncie en contra de Loma Miranda. No. Déjenlo que él se asiente, déjenlo que forme sus equipos, déjenlo que avance en la conciencia y en la administración de un ministerio que no existía aquí, Así es. nuevo, Así que es. tiene que desarrollar, como dice, una política minera de Estado
que la ley de por sí es una expresión de una política de Estado cuando tú tienes una ley, pero hay que completarla con una serie de renglones que no solamente son la base legal, que incluye lo que son las exigencias de las técnicas a usar, de los planes de remediación que sean todos sujetos a normativa. Hay que desarrollar toda la normativa de la industria minera para cerrar minas, para cierre de minas. La política en cuanto a abrazarse a las normativas internacionales de la industria extractiva, todo esto tienen que darle tiempo a Pelegrín para que él haga el trabajo con que él sueña identificarse. ¿Cuánto agradecemos a Eduardo Jorge Prats y al ingeniero Octavio López, geólogo, también ingeniero de minas, esta televisión de hoy en la mañana porque contribuyen a clarificar lo que es un tema muy maltratado, como es el tema referido a la minería en general, en particular, porque es bueno que se sepa que todos los que se oponen a Miranda se oponen a la minería. A la minería. A todo tipo ha mudado el campamento, ha mudado el campamento. A todo tipo de explotación minera. Entonces cogen a Miranda como un exporte estandarte, pero es para afectar todo el sector minero. Entonces, lógicamente, estamos hablando de cosas gruesas, porque la minería está destinada a producir entre un 4 a un 10% del Producto Interno Bruto por las próximas dos generaciones. 2 generaciones, o sea, 50 años. Entonces, con eso no se debe jugar, entiendo yo. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias ahí está Lalo. Listo. No, Lalo no. ¿Quién? Edward. Ah, vino Edward. Pero vamos a pasar unos mensajes para que Edward entre en funcionamiento. Nosotros regresamos mañana.